Muy bien en los talleres, ¿les gustaron los temas? Sí. ¿Tuvieron buenas? Lo que viene está mejor, básicamente. Para decirlo en una palabra, vienen dos conferencistas invitados que los queremos mucho hace rato. Sebas, Sebas testigo, hace rato los queríamos tener. Sebas pudo hablar con ellos y bueno, voy a pedirles el favor que recibamos con un aplauso bien fuerte a Santiago Alarcón. Bienvenido, Santi. Muchas gracias. Santi es el creador. Muy cercano. Siempre suelo hacer lío, pido mil disculpas. Santi es el creador de un canal de YouTube, así que es youtuber, Rincón Apologético, muchos de ustedes lo han visto, lo siguen, y bueno, los dejo con Santiago. Bueno, muchas gracias, son muy amables, son todos muy amables, así que ¿qué les parece si le damos un aplauso a la organización de este lugar? Si ustedes me permiten, porque yo les voy a contar algo, voy a abrir un instante mi corazón, tengo un problema con el tiempo, entonces voy a poner acá el cronómetro para no pasarme y no hablar de más. Ahí estamos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Ahí veo a los del fondo, ¿cómo les va? Mi nombre es Santiago Alarcón. No sé si me conocen, un abrazo, y si no me conocen también, y si me conocen y tienen bronca conmigo, lo arreglamos, no hay ningún problema, por algo que pude haber dicho. El día de hoy, tengo el placer, el privilegio de poder compartir con ustedes uno de los temas que a mí personalmente más me apasionan, que tienen que ver con la Biblia. Resumidas cuentas, porque sé que no hay mucho tiempo, yo intento hacer apologética en redes sociales. ¿Todos saben lo que es la apologética? No, ok. Básicamente es el decir por qué, o el argumentar por qué creemos en lo que creemos. Básicamente es eso, o sea, ¿por qué crees en lo que crees? ¿Por qué sos cristiano? ¿Por qué sostenés estos principios morales? ¿Por qué los domingos vas a la iglesia? O cosas por el estilo, ¿no? Mi tarea es tratar de responder esa clase de preguntas, y algunas un poquito más complejas que cuando ya no puedo responderlas, llamamos a gente que realmente sabe para que lo haga. Pero cuando arranqué esta tarea en redes sociales, me acuerdo que la persona que me mentoreó me dio un consejo y me dijo, mirá, lo importante acá es que puedas enfocarte en algún tema particular, porque la apologética es muy amplia, podés ir desde las ciencias, podés abarcar la historia, la filosofía y demás. Y mi vieja decía, lamentablemente hoy no pudo venir, el que mucho abarca poco aprieta, me decía mi vieja. Qué sabias que son las madres, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a tomar una decisión. ¿Qué es lo que voy a hacer en mi espacio de apologética? Y me incliné al trabajo en la historia. ¿Sos historiador? No, no lo soy. Soy un estudiante frustrado de la historia, podríamos decir, porque mi carrera universitaria muchas veces se vio obstaculizada por diferentes cosas, que en otro momento se las comento, pero sí me interesa mucho, me encanta la historia, sinceramente me encanta la historia. Y cuando tuve que decidir qué hacer en la apologética, dije, acá la clave es Jesús. Acá la clave es Jesús. Y hoy por hoy está siendo muy cuestionado el cristianismo en Occidente, ¿no? Desde sus principios hasta también las doctrinas que nosotros sostenemos. Está siendo terriblemente cuestionado. Entonces digo, bien, a ver, si yo como alguien que intenta hacer apologética, pretende de alguna manera trabajar cooperando con áreas evangelísticas, tengo que ser yo aquel que trabaja la tierra para que luego venga el evangelista y siembre la semilla, y así podamos, de forma mancomunada, podamos traer gente al Señor. Así que empecé a trabajar el tema de la resurrección de Jesús particularmente.
Y a medida que fui tratando el caso de la resurrección de Jesús, me di cuenta que hay un tema que es terriblemente importante para sostener históricamente de que realmente al tercer día Jesús se levantó de los muertos. ¿Cuál es ese tema? Los evangelios. Y como hoy me invitaron aquí a hablar acerca de la Biblia, y digo, los pocos minutos que tenemos, no podría yo tratar de abarcar toda la Biblia, digo, ¿por qué no nos centramos particularmente en los 4 evangelios? Los documentos, o al menos los principales documentos que pretenden narrarnos la vida de Jesús, enseñarnos quién es Jesús, qué es lo que hacía, pensaba, decía, cómo actuaba en determinadas circunstancias y demás. Ahora, ¿por qué es tan importante los evangelios? Porque como documentos históricos son aquellos que vienen a tratar de reconstruir el carácter de Cristo, quién era Cristo, el personaje histórico, ese Galileo que andaba a mediados del siglo I allá por Judea armando lío, ¿no? Entonces digo, bien, hay que tener algunas cosas en claro a la hora de hablar de Jesús, y una de ellas es los documentos que utilizamos para fundamentar nuestras ideas acerca de Jesús. Si podemos pasar al siguiente. Entonces, el tema que hoy vamos a tratar rápidamente va a ser la confiabilidad histórica de los evangelios. O sea, podemos pensar, podemos proponer que los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan, más allá de ser documentos de fe, documentos que pretenden transmitirnos enseñanzas que impacten nuestro espíritu, lo más profundo de nuestra conciencia, nuestro corazón, más allá de eso, podemos pretender mostrar los evangelios como si fuesen, o presentar los evangelios, como si fueran documentos históricos. Y la verdad es que sí. Los historiadores en la actualidad, la historiografía no es una ciencia muy antigua, de hecho se ha desarrollado estos últimos 200 años, pero los historiadores han formulado ciertos indicadores de veracidad histórica que al aplicarlo a ciertos documentos podemos nosotros aumentar o disminuir la probabilidad de que dicho documento narre fielmente ciertos acontecimientos. Al intentar aplicar dichos indicadores nosotros vamos a ver cuánto realmente dicho documento narra de verdad y cuánto no. Cuánto puede ser mito, leyenda que se ha desarrollado con el pasar del tiempo. A ver, vamos al siguiente. Entonces nos tenemos que hacer algunas preguntas. Y estas preguntas son las siguientes. ¿Conocemos quiénes escribieron los documentos? ¿Sabemos quiénes son sus autores? Si sabemos quiénes son sus autores, obviamente la confiabilidad del documento va a aumentar. No es un caso concluyente responder afirmativamente a esta pregunta. Si nosotros presentamos un caso acumulativo de evidencia en favor, en este caso de los evangelios, ¿no? Entonces, ¿conocemos quiénes escribieron estos documentos? La siguiente. ¿Sabemos cuándo se redactaron estos documentos? El conocer cuándo es que se redactaron va a ser terriblemente importante. ¿Por qué? Porque está íntimamente relacionado con cuán cercano era dicho acontecimiento con respecto al autor del documento. ¿Se entiende? Cuanto más lejano en el tiempo sea que se haya escrito dicho documento que pretende narrar un determinado evento, menos confiable va a ser. Cuanto más cercano sea la redacción de un documento que pretende describir un determinado evento, más confiable va a ser. Entonces, cuanto más tiempo pase, menos confiable va a ser. Cuanto menos tiempo pase, más confiable va a ser. Seguimos. Los documentos recopilan testimonios de testigos presenciales. ¿Quiénes son estos autores? Son personas que simplemente escribieron estas historias acerca de Jesús porque así se lo transmitió una abuela que de la misma manera que le cuenta cuentos a sus nietos, le contaba historias acerca de un tal Jesús. ¿O realmente son personas que vivieron en esa época, que convivieron con Jesús, que caminaron junto a Él y que las enseñanzas que Él daba, realmente ellos fueron quienes las oyeron? Eso va a ser fundamental en la reconstrucción que podamos hacer históricamente hablando. Seguimos. Los documentos sufrieron alteraciones significativas en su transmisión, recordemos. O sea, la historia de Jesús tiene 2000 años. La imprenta se inventa mucho tiempo después, ¿no? Entonces, ¿cómo es que estos documentos nos fueron transmitidos y nos llegan al día de hoy? Bueno, por lo menos hasta el tiempo de la imprenta
se copiaban a mano, ¿no? Había trabajos de copistas y esto era copiar un determinado documento que a su vez era una copia, que a su vez era una copia, así hasta llegar a los originales. Ahora, en esa transmisión, en ese trabajo de copiado a través de las generaciones, muchas veces los documentos pueden sufrir ciertas alteraciones. Alteraciones no solamente porque a un determinado copista se le ocurrió, no sé, modificar el documento por alguna razón específica, sino también por errores humanos. Entonces, una de las preguntas que debemos hacernos es esa. ¿Realmente hay alteraciones significativas en su transmisión? ¿Nos llegaron los documentos tal y como aquellos primeros autores los escribieron? ¿Hay forma de saber esto? ¿Hay forma de acercarnos a una posible respuesta? Sí. ¿Podemos fiarnos de la honestidad del autor? ¿Qué tal la honestidad del autor? ¿Realmente el autor es honesto en cuanto a lo que dice? ¿O trata de, no sé cuántos de ustedes les ha pasado, mi mamá es muy cargosa, mi mamá, o sea, es la típica, yo soy hijo único de madre soltera, así que las madres sabrán que, bueno, el caso con el hijo es especial, ¿no? Si vos le preguntás a mi mamá qué tal soy como persona, o sea, está Jesucristo y abajo así, pero muy cerquita estoy yo, ¿se entiende? No sé si a ustedes les pasa, pero las madres son así, es como que quieren ver algo que no sé cuán real es. Bueno, hay veces que con malas intenciones o hay veces que con las mejores intenciones uno no es fiel a la realidad y pierde esa honestidad a la hora de describir un algo. ¿Por qué? Porque puede estar influenciado por ciertas ideas, puede estar sesgado y demás. O también porque, por dar un ejemplo, ¿no? En la actualidad pasa mucho en la política. Si vos de repente un determinado evento lo ves en C5N y el mismo evento lo ves en La Nación, te lo cuentan de formas distintas. ¿Se entiende? Ojo, no estoy hablando de uno de otro. Yo simplemente quiero que vean esto, que muchas veces aquella persona que te narra una historia, que te cuenta la historia, dependiendo de aquellas presuposiciones que tenga, las ideas que ha abrazado de antemano, es cómo va a narrar la historia. Entonces, eso quiere decir que pasaron 10 minutos, me quedan 15. Mamá. Es mi mamá. Gracias al testimonio de mi madre hoy soy casado, así que le tengo que agradecer. Entonces, ¿podemos fiarnos realmente de la honestidad de los autores? ¿Hay buenas razones para creer que ellos escribieron, redactaron o recopilaron realmente los hechos tal y como ocurrieron, los discursos de Jesús tal y como fueron dichos? Bueno, eso es otra pregunta que deberíamos tratar de responder. La siguiente. Y por último, ¿existe corroboración histórica en otros documentos de la época y en hallazgos arqueológicos? ¿Cuánta corroboración hay de lo dicho en los evangelios? ¿Hay algún otro autor fuera de la Biblia, o mismo también dentro de la Biblia, pero que no sea cualquiera de estos 4 autores, que de alguna manera nos digan algo confirmándonos o de alguna manera contradiciendo lo que estos documentos narran? ¿Hay una corroboración o no la hay? Bueno, me parece que al menos, y recuerden de que todo es por una cuestión de tiempo, al menos estas 6 preguntas nos van a poder empezar a limpiar el camino para poder tratar de llegar a una posible respuesta. La respuesta es si los evangelios son documentos históricamente confiables, si realmente nos dicen la verdad acerca de lo ocurrido con Jesús. Así que vamos a tratar de responder estas 6 preguntas en el poquito tiempo que tenemos. Siguiente. Vamos a tratar el tema de los autores. ¿Quiénes son los autores de los evangelios? Y quiero que me entiendan de que las cosas que voy a decir pueden quedar abiertas 47 puertas, y soy consciente de eso. Pero con los minutos que tengo no puedo tratar el tema como quisiera. Pero para todas esas preguntas seguramente hay respuestas. Recuerden una cosa, el cristianismo tiene 2000 años de historia. Por ende, para toda pregunta que nos hagamos en la actualidad, seguramente algún cristiano a lo largo de la historia ya la ha resuelto, ya la ha respondido. Así que simplemente no es que ciertas preguntas no tengan respuestas, sino que quizás no la hemos buscado donde debemos. Seguimos. Vamos con el caso de Marcos. El Evangelio de Marcos. Al siguiente. La tradición más antigua, de forma unánime, afirma que el autor es Juan Marcos, el discípulo de Pedro. Además, seguimos,
se afirma que Marcos recopila las memorias de Pedro. Y esto lo podemos encontrar en diferentes documentos. Uno es Papías de Hierápolis, o los fragmentos que nos llegan a nosotros de Papías de Hierápolis, dado que no nos ha quedado, no ha sido conservada ninguna obra en su totalidad y lo único que tenemos son citas en otros autores posteriores. Pero Papías de Hierápolis decía justamente esto. También lo vamos a ver en Irineo de León, lo vamos a encontrar en Justino Mártir, en Clemente de Alejandría, Tertuliano y Orígenes. Estos diversos autores, en los primeros 3 siglos del cristianismo, afirman de una y otra manera que hay una tradición unánime que sostiene desde el principio de la era cristiana que el autor del Evangelio de Marcos es realmente Marcos, el discípulo de Pedro. ¿Por qué hace falta discutir este tipo de cosas? Porque hoy por hoy, lamentablemente se está, reitero, poniendo en tela de juicio muchas de las cosas que nosotros creemos. Y hay una corriente liberal que está tratando de poner en tela de juicio quiénes son los autores de los evangelios. Ahora, si hubiesen buenas razones para replantearnos este tipo de conclusiones, por dar un ejemplo, que el Evangelio de Marcos no fue escrito por Marcos, sino por otras personas, bueno, nosotros en un acto de honestidad, dado que somos cristianos, siempre tenemos que ser honestos y conducirnos hacia la verdad, según hacia donde la evidencia nos conduzca, tendríamos que hacer ese replanteo. Ahora, el tema es cuando no hay evidencia en contra. Hay una tradición que sostiene de forma unánime que Juan Marcos, el discípulo de Pedro, fue el autor de este documento. Vamos al siguiente. Vamos con Mateo ahora. Con Mateo pasa algo similar. Vamos siguiendo de a poquito. La tradición de manera unánime le atribuye la autoría a este documento al apóstol ex recaudador de impuestos. Esto lo sostiene Papías de Hierápolis. Panteno, también citado por Eusebio de Cesarea. Panteno también es un fragmento porque no nos ha llegado el documento en su totalidad. Irineo de León, Tertuliano y Orígenes de Alejandría. A excepción de las veces que citen a Eusebio de Cesarea, estamos hablando todos de autores de los primeros 3 siglos del cristianismo, ¿está bien? Así que son documentos o es evidencia, la verdad, muy pero muy temprana. Sigamos con Lucas. En el caso de Lucas tenemos también una tradición muy fuerte, lo tenemos a Irineo de León, tenemos el fragmento de Muratori, que en otro momento lo podemos discutir qué es esto, Clemente de Alejandría, Tertuliano y Orígenes de Alejandría. También de forma unánime afirman que Lucas, el médico amado, discípulo de Pablo, es quien escribe este evangelio. Y por último lo tenemos a el discípulo amado, Juan. Sostiene también la tradición de forma unánime, y lo vemos en Irineo de León, Clemente de Alejandría, en el fragmento de Muratori y en Eusebio de Cesarea, que todos coinciden con respecto a quién es el autor del Evangelio de Juan. Vamos con el siguiente. Entonces, acá tenemos que sacar algunas conclusiones a la luz de la evidencia. Dado que hay una tradición que afirma a una sola voz que estos han sido siempre aceptados como sus autores, y no hay mención a otros posibles autores, es razonable creer que Mateo, Marcos, Lucas y Juan son quienes escribieron los evangelios. Llamativamente, más allá de esta tradición unánime que aparece a partir ya de principios del siglo II, que les acabé de citar, más allá de toda esta tradición, en la primitiva historia de la Iglesia, no hay autores que se opongan a esta tradición, no hay un San Pepito que se haya levantado y haya dicho, che, loco, la verdad que se confundieron, no es Mateo el recaudador de impuestos quien escribió el Evangelio de Mateo, sino es un tal Jorge. No tenemos esa clase de testimonio, por ende, dado que hay una tradición unánime y que no hay ningún testimonio que señale lo contrario, parece razonable creer que son estos cuatro autores aquellos que escribieron los 4 evangelios. Seguimos. A su vez, esto también nos indica que dichos documentos recogen el testimonio de testigos presenciales. Y esto va a ser terriblemente importante, porque también resuelve la pregunta de estos documentos, ¿recopilan el testimonio de testigos presenciales? ¿Sus autores realmente sabían de qué forma es que reciben esta información? ¿Cómo saben que estas cosas realmente ocurrieron? ¿Cómo saben que Jesús dijo todas estas cosas? Y demás. Bueno, nosotros podemos ahora formular un caso a favor de estos testimonios de testigos presenciales. Seguimos. Mateo fue uno de los 12. Eso es algo sabido. Seguimos.
Juan fue uno de los 12. Marcos, como dice Papías, recopila las memorias de Pedro. Por ende, podríamos decir en última instancia que el Evangelio de Marcos es el Evangelio según Pedro. No lo tenemos que confundir con el pseudo-evangelio de Pedro, que luego va a aparecer y va a ser discutido en la iglesia primitiva acerca de si hay que incluirlo o no dentro del canon del Nuevo Testamento. Pero podríamos decir de alguna manera que al Marcos recopilar el testimonio de Pedro, estamos viendo acá un evangelio desde la perspectiva de Pedro. Seguimos. Y Lucas, al ser el discípulo de Pablo, y a su vez trabajar coordinado con los líderes de Jerusalén, Santiago, Pedro y Juan, esta coordinación en el trabajo la podemos encontrar tanto en el libro de los Hechos como también en una descripción que Pablo hace en la epístola a los Gálatas. Que al coincidir en la narrativa con Marcos y Mateo, es razonable creer que recopila testimonios de testigos presenciales. Recuerden una cosa, no sé si esto lo toco más adelante, pero hoy por hoy se cree que el autor del Evangelio de Lucas y el de Mateo, que bueno, hay buenas razones para creer que son realmente Lucas y Mateo, utilizaron a Marcos como una de sus principales fuentes. Ahora la pregunta es, ¿por qué utilizarían a Marcos si es que ellos también de alguna manera reciben el testimonio por medio de un testigo presencial? Bueno, el tema está en quién es el principal informante en el Evangelio de Marcos. Es Pedro. Y recordemos que Jesús había compuesto varios grupos de discípulos. Estaban los 70, por otro lado estaban los 12, pero también había un grupo más reducido, que era el grupo de los 3. ¿Se acuerdan de esto? Habían 3 que eran más íntimos. Y uno de ellos, ¿quién era? Pedro. Entonces, hay cosas que Mateo no pudo haber vivido y necesita el testimonio de Pedro para poder utilizarlo en su evangelio. De la misma forma, Lucas, ¿se entiende? Llamativamente esto no ocurre con Juan. Seguimos. La datación. ¿Cuándo es que fueron escritos estos documentos? Reitero, hay una corriente liberal. Mi mamá está insistente. Hay una corriente liberal que desde ya hace un tiempo propone que estos documentos son demasiado tardíos. Claro, si vos lográs demostrar que la redacción de estos documentos sea realmente tardía, ponés en un problema a los cristianos. ¿Por qué? ¿Y quién lo escribió? ¿De dónde recibió el autor de estos documentos la información? La información se vuelve precisa, ¿podemos realmente confiar en esta información? Si el documento es tardío, bueno, se vuelve todo más complejo, se vuelve todo mucho más difícil. De hecho, había una teoría, hasta no hace mucho tiempo, que proponía que el Evangelio de Juan se había escrito para el año 150, mitad del siglo II, hasta que apareció un famoso papiro, el papiro P52. Aquellos que lo quieran buscar, véanlo, la San Wikipedia siempre nos señala, nos da buena información. El papiro P52 tiene el tamaño de una tarjeta de crédito, pero está datado en aproximadamente año 125. Esto desmorona la teoría hasta el momento liberal que proponía que Juan había sido escrito para mediados del siglo II. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que una copia sea más antigua que el original? Evidentemente no. Entonces el original lo tenés que correr más hacia atrás. Y hoy por hoy hay un tipo de consenso que afirma que Juan se escribió para la década del 90 aproximadamente, aunque hay una corriente que está surgiendo y que pese a que son los menos, están tratando de poner en tela de juicio eso con otra teoría que dice, che, loco, no, replanteemos un par de cosas porque muy probablemente se haya escrito antes del año 70. Pero eso lo podemos charlar en otro momento. Seguimos entonces. Bueno, ¿cuándo se escribieron? Existen varios indicadores internos en los documentos a los que podríamos hacer referencia sobre la fecha de redacción de cada uno de los evangelios, pero nos enfocaremos principalmente en un argumento. Por cuestiones de tiempo, si tuviéramos más tiempo, podríamos tocar cada uno de estos indicadores internos en el documento para poder uno llegar a la conclusión de, che, la verdad que son documentos bastante tempranos. Pero vamos a enfocarnos en un argumento específicamente. Seguimos. La destrucción del templo no es descrita por los evangelios ni por hecho de los apóstoles. Esto es terriblemente llamativo.
Hay ciertos acontecimientos que realmente van a causar, o se entiende, se sobreentiende que deberían causar un gran impacto en la vida de la iglesia primitiva. Y uno de ellos es la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Porque Jesús advirtió que eso ocurriría. Jesús advirtió que eso ocurriría. Tan así fue la advertencia que tanto Marcos, Mateo, Lucas, los sinópticos, recopilan este discurso de Jesús. Con alguna que otra variante, pero la recopilan. Era muy importante para aquellos cristianos esta profecía de Jesús. Y llamativamente Lucas pone mucha atención en las profecías cumplidas. Si nosotros leyéramos con cuidado, con atención, tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos, vamos a ver que en varias oportunidades, cuando tiene la oportunidad, Lucas recalca a sus lectores que esto es el cumplimiento de una profecía. Lucas tenía mucho interés en mostrar de que habían profecías que se habían cumplido. Porque recordemos que un camino apologético de los primeros cristianos es el camino de las profecías cumplidas. Che, loco, el cristianismo es verdad. ¿Y cómo lo sabés? Y porque las profecías se cumplieron. Ese era un mecanismo apologético que utilizaban los cristianos del siglo II principalmente. Entonces, para Lucas va a ser terriblemente importante las profecías cumplidas. Ahora la pregunta es, ¿por qué no se dice absolutamente nada acerca de la destrucción del templo? Al menos en estos documentos. Un montón de libros se han escrito acerca de Mateo capítulo 24. ¿Qué tema complejo Mateo capítulo 24, no? Hay un bombardeo en Siria, te vas a Mateo capítulo 24. Estados Unidos se da de la mano con Rusia, te vas a Mateo 24. Todos los acontecimientos políticos importantes en la actualidad, los cristianos, ¿qué es lo que tendemos muchas veces a hacer? A ir a Mateo 24 y tratar de ver a ver de qué manera esto fue predicho por Jesús. ¿Pero por qué pasa esto? Porque cuando somos honestos en nuestra lectura, evidentemente Mateo, Marcos y Lucas, tanto Mateo 24, Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21, narran este discurso profético de Jesús de una forma un poco sombría, podríamos llegar a decir. Porque no se llega a comprender con plenitud y claridad cuáles son los acontecimientos que suceden a otros. Entonces, por eso hay tantas perspectivas y hay tantos libros que han tratado ese tema. Ahora, prestemos atención a lo siguiente. Si los evangelios se hubieran escrito después del acontecimiento, muy probablemente la forma de narrar el discurso de Jesús hubiera sido mucho más ordenado. ¿Por qué? Porque a la luz de los eventos hubieran entendido correctamente la profecía y podrían haber descrito mejor, más fiel. La descripción podría haber sido mucho más fiel al acontecimiento histórico y nos hubiéramos ahorrado tantas discusiones dentro de las iglesias evangélicas. No, pero esto no sucede. Tanto Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13 son un tanto sombríos. ¿Qué quiero decir sombríos? Que no son lo suficientemente claros. Entonces esto parece ser un indicador que la destrucción del templo, cuando se narran estos evangelios, cuando se redactan, estos evangelios, no ocurrió aún. Lo mismo pasa con el libro de los Hechos. ¿Por qué termina de la forma en la que termina tan abruptamente? Pablo en paz, en Roma, recibiendo a los cristianos. ¿Por qué termina abruptamente ahí? Sin narrar un hecho tan importante como la destrucción del templo, que en definitiva era el cumplimiento de aquello que Jesús había anunciado. Seguimos. El martirio de Pedro y Pablo no es descrito por el libro de los Hechos. Hay algo que es muy importante. El martirio para el cristianismo primitivo es terriblemente importante. Los mártires se vuelven los héroes de la fe. Ser un mártir era, loco, te convertís en una persona de renombre. Sos un ejemplo a seguir. El martirio era reconocido dentro de la iglesia, tan reconocido que hasta luego se crean leyendas y cosas por el estilo de los mártires. Pero era terriblemente importante. Ahora, ¿cómo puede ser que el libro de los Hechos, específicamente, si se escribe luego de la década del 60, década del 70, ¿cómo puede ser que a Lucas se le pase el describir cómo es que murieron Pedro y Pablo por su fe? Si en definitiva la intención de Lucas es mostrar cómo estos predicadores no solamente evangelizan al mundo, sino también lo dejan todo por el evangelio. ¿Cómo
O sea, tenés la frutilla de la torta ahí y la vas a dejar pasar y simplemente vas a terminar la historia diciendo, bueno, Pablo recibía pacíficamente a todos en Roma. Acá falta algo más. Parece ser lógico pensar que cuando finaliza Hechos capítulo 28, todavía Pablo estaba con vida, todavía estos acontecimientos no habían ocurrido, y eso lo que nos indica es que en algún momento de la década del 60 es cuando el libro de los Hechos es escrito, es finalizado. ¿Y esto qué nos dice acerca de los evangelios o la datación de los evangelios? Bueno, muy sencillo. Hechos es la segunda parte del evangelio, de la obra de Lucas. Por ende, el evangelio de Lucas tuvo que haberse escrito antes. Y si Lucas utiliza como fuente a Marcos, Marcos tuvo que escribirse antes. Esto demuestra que es plausible, demasiado plausible, el hecho de que los evangelios, particularmente los sinópticos, se hayan escrito en una edad muy temprana, cuando todavía estaban vivos, tenían vida personas que pudieron haber presenciado los hechos referentes a la vida de Jesús. Seguimos. Y ya voy terminando, prometo que voy terminando. Hoy existe un consenso académico que sostiene que Marcos tuvo que ser el más antiguo redactado, dado que Lucas y Mateo toman de su material para construir su propio evangelio. Esto ya lo había comentado. Seguimos. La honestidad de los autores. Existe un indicador llamado por los historiadores como criterio de vergüenza. Este indicador nos señala que si el autor es capaz de describir situaciones que no dejen bien parado al héroe de la historia, muy probablemente dichas situaciones sean ciertas y el autor sea honesto con los hechos ocurridos y no quiera acomodar los eventos a su antojo para dejar bien visto a sus protagonistas. Ahora la pregunta es, ¿hay esta clase de descripciones en los evangelios? Siguiente. Sí, y ahí tenemos todas las citas. Y podríamos citar un montón de casos más. Les doy un ejemplo. ¿Cuántos se acuerdan la triste historia de David y Betsabé? ¿Se acuerdan la historia de David y Betsabé? David, el gran rey, el ejemplo a seguir, aquel que pasa a ser un tipo de Mesías, ¿no? Llamativamente, el autor de Samuel, nos cuenta una triste historia de cómo este gran rey planifica un asesinato. O sea, se ve lo peor de David. Prometo que ya termino, te lo juro que ya termino. Te lo juro, 5 minutos. Señor, dame la capacidad. Ahora la pregunta es, ¿por qué manchar la reputación de David? ¿No podría haber venido uno y decir, mira, ¿qué vas a poner eso? ¿Qué necesidad tenés, papu? Si la gente no va por... O sea, ¿la historia qué es? La historia es enalzar al héroe de la historia. El héroe es David. ¿Cómo vamos a poner algo que lo manche, papu? Y mismo así aparece eso. ¿Esto qué demuestra? Que el autor, más allá de cómo queda el héroe de la historia, pretende decir la verdad. Lo mismo pasa con los evangelios. Por dar un ejemplo, recordemos que Pedro era el líder del grupo de los 12. Era el capo Pedro. Pedro, luego de la partida del Señor, Pedro pasa a ocupar un lugar eminente en la iglesia primitiva, de liderazgo, junto con otros, obviamente. Ahora, llamativamente, hay acá una discusión donde Pedro le dice al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, lo trata como que de aconsejar, y en algunas versiones hasta señalan como que hay una exhortación por parte de Pedro al Hijo de Dios. ¿Y qué le responde Jesús? Apártate de mí, Satanás. Imagínate que al capo de la iglesia naciente le digan Satanás el mismo Señor. ¿Se entiende el conflicto primitivo que podía llegar a generar ese tipo de cosas? Y mismo así, los autores lo dejan ahí. ¿Por qué lo dejan ahí? Podríamos hablar de un montón de cosas. Por dar un ejemplo, el momento en el que Jesús está en el jardín de Getsemaní y dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y dice que en el momento en el que estaba orando de esa manera, derramaba gotas de sangre. Eso hoy sabemos que ocurre cuando una persona está en situaciones de altísimo estrés. Una persona, una vez un youtuber ateo me llama por privado y me dice lo siguiente, me dice, hay algo que yo no entiendo. ¿Cómo puede ser que Sócrates enfrente la muerte de forma tan valiente
y el Hijo de Dios, que sabía que al tercer día iba a resucitar, y sabía que era Dios, tenga miedo de enfrentar la muerte? Evidentemente hay una respuesta para eso. Pero es evidente que al dejarlo en los documentos de esta historia, crea un problema que el cristiano debe responder. Si los autores no hubieran sido honestos o no hubieran intentado ser honestos, hubieran salteado eso. No hubieran salteado para que Jesús, hubiera quedado como una persona que valientemente enfrenta la muerte. Pero no, tenemos ese pequeño detalle ahí. Entonces, todos estos condimentos nos señalan que los autores realmente muestran honestidad a la hora de escribir la historia. Seguimos, ya estamos terminando. Seguimos. ¿Se transmitieron fielmente estos documentos? Bueno, seguimos. Sigamos. A ver, al día de hoy contamos con casi 30.000 copias de distintos idiomas. Armenio, latín, georgiano, coto, eslavo, gótico, etíope, siríaco. Todos esos son los idiomas con los que contamos en los antiguos manuscritos bíblicos antes de la imprenta. Una más. F.F. Bruce escribe: no hay ningún cuerpo de literatura antigua en el mundo que goce de una riqueza tal como el Nuevo Testamento en cuanto a la atestiguación textual. Vos me podrás decir, bueno, pero a ver, ¿de qué sirve de que hayan tantas copias en tantos idiomas del Nuevo Testamento si en última instancia no tenemos los documentos originales? Seguimos. Ahí lo tenemos a nuestro amigo FF. Proceso de comparación. Bueno, este es el proceso. No, bueno, tanto, ¿no? Yo sé que me tengo que ir, ya lo sé, pero no me echen. Proceso de comparación llevado a cabo por la crítica textual. Cuando nosotros tenemos una gran cantidad de copias, podemos, y sin tener los originales, podemos tratar de reconstruir ese documento original. ¿Cómo se hace esto? Fíjense, esto es un ejemplo muy básico, ¿está bien? Al siguiente. Supongamos lo siguiente, fíjense, los 4 círculos de afuera, supongamos que son copias del Nuevo Testamento. Ninguno está completo, pero podemos nosotros sacar una conclusión acerca de lo que dice el documento más allá de las variaciones que tiene. ¿Qué es lo que dice? Dios te ama, pero ninguno de ellos dice Dios te ama. Pero cuando tenemos mucha cantidad de copias, al compararlas podemos hacer este trabajo de reconstrucción. Y eso es lo que tiene de bueno el Nuevo Testamento, que pese a que no tenemos los originales, al tener tanta cantidad de copias en diversos idiomas, podemos tratar de hacer este trabajo de reconstrucción. Y es por eso que podemos llegar a la conclusión de que sí, se ha transmitido fielmente, con algún que otro pequeño detalle que en algún otro momento lo discutimos. Seguimos y ya con esto terminamos. Bien. Además de eso, hay una... Yo hacía la pregunta al inicio, ¿no? ¿Podemos corroborar históricamente que los evangelios realmente describen con fidelidad lo ocurrido no solamente en el ministerio de Jesús, sino también lo que concierne al contexto histórico en el que vivió Jesús? Y la verdad es que sí. Precisión histórica de Lucas y Juan. El historiador clásico Colin Hermer identifica 84 hechos en los últimos 16 capítulos del libro de los Hechos que han sido confirmados por la investigación histórica y arqueológica. Y ahí anda pasando, porque no vamos a leer todos esos, obviamente, pero anda pasando. Ahí podemos ver, y esto lo pueden chequear, aquel que quiera la data, yo se la paso, no tengo ningún problema, seguimos. Todo esto es corroboración histórica y arqueológica de lo narrado por Lucas. ¿Una más? ¿Una más? No, una más. Ahora sí, hasta ahí nada más. En el libro de los Hechos. Ahora, si Lucas es tan fiel a la historia y trata con tanta precisión el contexto histórico en el que se encuentra en Hechos, ¿por qué deberíamos dudar de su precisión y honestidad en Lucas? Si es el mismo autor. Por otro lado, al igual que Hermer, Craig Blomberg, en su obra La confiabilidad histórica del Evangelio de Juan, describe 59 detalles confirmados por la investigación histórica y arqueológica. Y ahí empezamos de vuelta a pasar. Pasamos.
¿Seguimos? Todo esto es corroboración histórica, hasta ahí nada más. ¿Qué quiere decir esto? Que particularmente los evangelios parecen cumplir con todos los indicadores que la historiografía moderna propone para discutir el caso de la confiabilidad histórica de un documento. Sí, parece que tenemos que estar confiados, seguros de que lo que tenemos en nuestras manos realmente representa con fidelidad lo que ocurrió con Jesús. Dios los bendiga y perdón por haberme tardado tanto.